Hola, mi nombre es Kevin Escobar y hoy les voy a presentar mi proyecto titulado Problema de lanzamiento en videojuegos. Este trabajo corresponde a la asignatura Funciones y Geometría y busca aplicar nociones matemáticas y el diseño digital y los videojuegos. La idea principal es mostrar cómo las matemáticas, que muchas veces parecen abstractas, tienen aplicaciones directas en la creación de videojuegos y en la experiencia del jugador. En este proyecto veremos cómo un problema tan cotidiano en los videojuegos como el lanzamiento de un proyectil puede resolverse con funciones cuadráticas, lineales y conceptos de geometría. En los videojuegos tipo plataformas, los personajes suelen lanzar proyectiles como flechas, piedras o esferas de energía. El problema aparece cuando la trayectoria de estos proyectiles no se calcula correctamente. Si la física no es realista, el jugador percibe errores. Si el proyectil no llega al objetivo, la jugabilidad se ve afectada. Por ejemplo, imaginen un juego donde el personaje lanza una flecha y esta queda flotando en el aire o cae demasiado rápido. Eso rompe la inmersión y hace que el juego pierda calidad. En cambio, cuando el movimiento es realista, el jugador siente el mundo del videojuego tiene coherencia y se involucra más. Por eso es necesario aplicar funciones matemáticas para moldear el movimiento parabólico y lograr los proyectiles impacten de manera precisa. El objetivo general de este proyecto es solucionar el lanzamiento de objetos en el videojuego mediante el uso de funciones matemáticas que representen trayectorias realistas. Esto significa que con un modelo matemático podemos controlar variables como la velocidad inicial e ángulo de lanzamiento y la gravedad, para que el proyectil llegue exactamente al objetivo. Además, este objetivo se conecta con la idea de mejorar la experiencia del jugador y hacer que el videojuego sea más inmersivo y entretenido. Preguntas de investigación. Para guiar el proyecto planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo calcular la trayectoria de un proyectil en un videojuego usando funciones matemáticas? ¿Qué variables influyen en el lanzamiento como velocidad inicial, ángulo, gravedad y altura inicial? ¿Cómo aplicar funciones cuadráticas para representar la caída de un objeto y en el entorno digital? ¿De qué manera se puede simular el movimiento de un motor gráfico usando ecuaciones matemáticas? Estas cuatro preguntas nos ayudan a estructurar el proyecto y conectar la teoría matemática con la práctica en el diseño digital. Cada pregunta abre un camino de investigación desde la física básica hasta la programación en motores gráficos como Unity y Unreal. La propuesta consiste en un modelo matemático aplicado al videojuego que permita calcular y simular el lanzamiento de un proyectil. Este modelo se integra en el motor gráfico para que, que los proyectiles tengan una trayectoria realista y puedan impactar en los objetivos según las condiciones iniciales. Por ejemplo, si el personaje lanza una esfera con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de 45 grados, podemos calcular el tiempo que tarda en llegar a cierta distancia y comprobar si la altura coincide con la del enemigo. Esto no solo mejora la jugabilidad, sino que también permite que el juego sea más atractivo y coherente con las físicas del mundo real. Además, este tipo de producto puede aplicarse en distintos géneros de videojuegos, en shooters, para calcular la caída de balas a larga distancia, en simuladores deportivos para modelar el lanzamiento de una pelota, o en juegos educativos para enseñar física y matemática de manera interactiva. Las nociones matemáticas utilizadas son funciones cuadráticas. Esta fórmula nos dice cómo cambia la altura del proyectil a medida que pasa el tiempo. Función lineal. Aquí vemos cómo avanza el proyectil en el eje X. Geometría espacial. Usamos coordenadas para ubicar al personaje y al enemigo en el entorno del videojuego. Resolución de problemas. Determinamos si el proyectil impacta en el objetivo resolviendo la ecuación para el tiempo y verificando la altura. Ejemplo:
Si el enemigo está a 28 metros de distancia y en el suelo calculamos el tiempo que tarda el proyectil en recorrer esos 28 metros, luego verificamos si la altura en ese instante es aproximadamente cero. Si lo es, el proyectil impacta; si no, pasa por encima o cae antes. Este cálculo se puede mostrar en una gráfica parabólica donde se ve claramente la curva de la trayectoria. Incluso podemos simular diferentes ángulos de lanzamiento. A 30 grados el proyectil llega más lejos pero más bajo. A 60 grados llega más alto pero menos lejos. Esto demuestra cómo las matemáticas permiten ajustar la jugabilidad. Este proyecto no solo aporta a la asignatura de funciones y geometría, también tiene impacto en otras áreas de la carrera, en programación, porque el modelo matemático debe implantarse en código; en física aplicada, porque usamos conceptos de movimiento parabólico y gravedad; en diseño digital, porque la simulación debe integrarse en el motor gráfico y verse coherente; en animación, porque la trayectoria del proyectil afecta la estática y la experiencia visual del jugador. De esta manera, el proyecto se convierte en un puente entre distintas asignaturas y competencias de la carrera. En conclusión, este proyecto integra matemáticas y diseño digital para resolver una problemática central en los videojuegos: el movimiento realista de los proyectiles. La aplicación de funciones y geometría permite que el producto final sea más atractivo, jugable y coherente con las físicas del mundo real. Además, este tipo de proyectos demuestra cómo las matemáticas no son solo teoría, sino herramientas prácticas para mejorar la calidad de los videojuegos y la experiencia del jugador. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Este fue mi proyecto Problema de lanzamiento en videojuegos, donde mostramos cómo las matemáticas pueden ser aplicadas de manera práctica en el diseño digital y los videojuegos. Espero que este proyecto sea un aporte tanto a lo académico como a lo creativo. Muchas gracias por su atención.